Hola, Corto de Vista. Nos encontramos hoy con Marta Hincapié, una cineasta documentalista colombiana que viene a presentar su última película, Bajo una lluvia ajena, y pues nos concedió un tiempo para hacerle algunas preguntas, conversar sobre este proyecto. Cuentes un poco sobre tu relación con este lugar, con Barcelona, con el contexto en donde estamos, porque entiendo parte de la película pues surge de un material que se llevó a cabo acá. Bueno, no, muchas gracias Pedro, chicos, muchas gracias por esta invitación. Me alegra mucho y agradezco de verdad el interés y encontrarme con colegas y gente que intuyo le interesa el cine que a mí me interesa. Así que eso también es muy hermoso. No, esta ciudad es muy importante para mí desde el punto de vista personal y también profesional. Yo viví 10 años justamente, diría yo, buscando un poco esas huellas de mi abuelo, que justo sale esa referencia en Bajo una lluvia ajena, que vino en los años 20 aquí, imagínate, a estudiar medicina. Luego también es importante para mí porque también fue el lugar de acogida del exilio de mi madre, que eso fue muy importante. Estando yo aquí, vivimos juntas un tiempo. Me formé, vi cine, tengo muy buenos amigos. Emocionalmente es importante esta ciudad. Y sobre todo porque todo ese material análogo filmado en mini DV hace 23 años, justo después de la caída de las Torres Gemelas, que es una marca temporal importante para no solo hablar de la inmigración, sino también que es claramente identificable pues por todas, porque a partir de ahí hay como un parteaguas de un antes y un después entre Oriente y Occidente, y porque todas esas imágenes que inicialmente no habían estado pensadas para ser una película, pues 23 años después, en otro momento de otra marca temporal importante que es la pandemia, reviso todas esas cintas de mini DV y hago esta película con unas videocartas que hice hace 23 años en una pequeña ciudad al interior de Cataluña que se llama Vic. Y que en una época donde no existía sino la comunicación telefónica para hablar con los seres amados. Así que tiene una relevancia increíble poder ver esas videocartas 23 años después. Y también otras imágenes de ese lugar. También de ese lugar y pues de una distancia. Yo pienso que el tiempo es el único que nos hace ver lo que o no pudimos o no supimos ver en un momento. Así que volver otra vez a Barcelona con esta pieza, con esas videocartas, con esas imágenes y con ese cine precario, austero, sencillo, frágil, para mí emocionalmente es muy significativo y creo que históricamente también es muy importante porque estamos viviendo una situación de deshumanización extrema con las políticas de Trump, en general con el tratamiento de la inmigración en el mundo, que son también personas desechadas, tratadas como basura, encarceladas. Me parece que es muy oportuno volver a ver esas imágenes y corroborar que las cosas están peor justamente que hace 23 años. Te contaba que esta mañana, y desde ayer he estado escuchando unas entrevistas de una escritora mexicana que se llama Cristina Rivera Garza,
en las que ella reflexiona sobre su práctica de la escritura, que tiene que ver con la consulta o el acercamiento a documentos históricos, archivos. Y ella decía un poco que en ese ejercicio ella entendía esos materiales como energías que están adormiladas, como reposando, y que también de alguna forma fuerzas que cuando se abren empiezan a movilizar algo en el presente del momento de la consulta. Ahora que nos contabas ese encuentro con esa caja donde encontraste estos cassettes que traen consigo un momento de tu historia, pero también de la historia de quienes están allí registrados, me preguntaba por qué crees que de repente es importante que esta reflexión alrededor de la inmigración, de lo que esas imágenes trajeron para ti, cómo ello puede ser relevante en este presente que nos reúne, teniendo en cuenta eso otro que también estamos viendo alrededor del mundo, que vemos como catastrófico y que vemos como muy grave, pero a lo que también hay que darle respuesta de alguna manera, ¿no? Eso. Yo creo que es relevante no solo en su contexto contextual, sino también cinematográficamente. O sea, es relevante el tiempo, la distancia fílmica para relacionarse y volver a mirar esas imágenes con distancia, sobre todo en gestos donde está involucrado, digamos, personalmente una inmigración, donde una era completamente complaciente en el momento de ser inmigrante, cómo esa distancia hace que puedas ver cosas que en su momento no pudiste ver y que le des también relevancia a un material que posiblemente en ese momento no le estabas dando la importancia de documento, la importancia de archivo, la importancia de haber capturado como esa huella del encuentro de ese momento. Es valioso, para mí es muy valioso cinematográficamente. Y obviamente nos permite también reflexionar y darnos cuenta de qué ha pasado, digamos, ya desde el punto de vista de la situación de la inmigración, ¿no? ¿Qué ha pasado después de esos momentos como clave, como después de la caída de las Torres Gemelas, que realmente el Mediterráneo se convierte en una odisea trágica. El Mediterráneo se convierte en una fosa común, casi como nuestro país, como Colombia, y como también en este momento donde claramente la ultraderecha está ganando tanto peso, esos personajes outsider que van diciendo cosas completamente deshumanizadas y donde la inmigración precisamente está en el foco. Entonces después, en vez de humanizarnos y pensar en la situación de estos países que pueden ser países de acogida, se convierten en una verdadera pesadilla. Entonces esa distancia, tanto contextual como cinematográfica junta, me parece muy potente. Y me parece muy potente que sean materiales frágiles, que sean materiales análogos, que sean materiales casi de desecho, que sean materiales que están al borde, para hablar de cosas que también son posiblemente consideradas desechables, ¿no? Que son inmigrantes de tercera clase. Y nuestro quehacer como cineastas también, ¿no? Que hacia dónde miramos. Y yo creo que finalmente también nos posibilita, eso tal vez es muy metamoderno, pero la posibilidad de construcción de mundos posibles. Que, no sé, bajo una lluvia ajena hay una cierta luz de luciérnaga, hay una cierta esperanza
donde se intenta mostrar esa torre de Babel imaginaria, mostrar cómo esa es tal vez la única posibilidad y que lo maravilloso que tiene concretamente, si vamos a hablar de Cataluña, es precisamente ese encuentro de culturas, no la homogeneización que se pretende ahora aséptica y étnica, ¿no? Que es lo que más grave me parece de todo este asunto. Las primeras imágenes de Europa que conservo en mi memoria son las postales que mi abuelo envió a Colombia en los años 20. ¿Cómo se dio la construcción de la película? Como su escritura en el tiempo, la articulación entre los diferentes materiales. Antes de empezar la entrevista nos contabas como de esta conversación que tuviste con Ousmane, que creo que es fundamental para una de esas partes de la peli. Bueno, esto un poco. Bueno, cuando yo redescubro este material, esta caja, pues me pongo a digitalizar esas imágenes, a volverlas a mirar. Lo más interesante de la película es que está hecha con una limitación de la materia. Es decir, la película está hecha con lo que hay y eso es muy interesante. Recuerdo que Pedro Costa decía algo que me parece muy interesante, que él decía que la libertad no está en poder hacer lo que se quiere, sino la libertad justamente está en la limitación de la materia. Y eso me gusta muchísimo, poder, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, como dicen los catalanes. Esto es lo que hay, ¿qué vas a hacer, digamos, con eso? Entonces empieza como un proceso muy bonito, como casi como de puzzle, como que se van encajando las piezas, como que emocionalmente se van eligiendo las imágenes. Y también fue importante, yo hice Residencias Walden con Marta Andreu, que para mí es una maestra muy importante, que me acompañó también a hacer las preguntas justas, a escribir y a reescribir y a volver a pensar y a volver a repensar lo que estaba haciendo. Es una magnífica interlocutora. Y también empezar a entender que había 3 clases de inmigración. Una que es la inmigración, que es la de mi abuelo y la mía, que es la que va y puede volver. Bien. Digamos que es una suerte de inmigración privilegiada, ¿no? Que no tiene una pulsión económica, sino una pulsión vital. La otra es el que llega o la que llega, pero no piensa sino en volver y a ciencia cierta no sabe si va a volver o si puede volver, que es las cartas, estas videocartas que fueron filmadas y enviadas en tacos VHS a sus destinos, en una época donde no existía la comunicación sino telefónica. Y la otra es la inmigración que nunca llega, la que naufraga, la que muere, la que se hunde en el Mediterráneo. Y esta era muy importante para mí y por eso es como el elemento de ficción de esta pieza, porque me inspiro en una historia real de Ousmane, que fue un inmigrante que logró llegar como menor, pero que se demoró 4 años para llegar, un periplo increíble. Y a mí no me interesaba tanto la odisea, que entre otras cosas el cine mainstream lo que le interesa filmar es la acción, la odisea, el viaje del héroe. Para mí es mucho más importante, incluso si te diste cuenta con Nayat el Hashmi, que es esta mujer que sale al principio, que en este momento es la mejor escritora de Cataluña, una inmigrante de Marruecos. Me interesa más el viaje de las heroínas, o sea, en esta película concretamente. Entonces hablé con Ousmane y le dije, Ousmane, yo no puedo inventarme este texto, no es ético, no está bien, no. Así tuviera un ejercicio de gran imaginación, no podría hacerlo. Yo quisiera que compartieras conmigo cuál es cuál era tu imaginario de Europa. Que si te das cuenta es un encuentro también de imaginarios, son imaginarios distintos, imaginarios distintos de Europa con el sueño de venir a otro país o a encontrarse el sueño de esa Europa de la Ilustración, que fue en el caso mío, que era la que me heredó mi abuelo cuando envía esas postales que tardaron meses en llegar a Colombia. El imaginario de estas otras personas que están ya aquí
pero que solo sueñan en volver a su tierra. Es como que si fuera el reverso de la medalla, como si se invirtiera el imaginario. Y el de los miles y miles de muertos que no solo están en el Mediterráneo, también están en el paso de los ríos, también están en la selva, en nuestra selva, por ejemplo, del Darién, y también están en los desiertos. O sea, son todos los muertos que nunca llegan. Y pues quería esa conversación, ¿no? Entonces yo creo que cuando descubro eso, descubro las postales de mi abuelo, descubro que esas cartas podían dialogar con esas tres formas de inmigración en esos tiempos imposibles en la realidad, pero que el cine sí lo permite, voy encontrando la escritura de la película. ¿Cómo ha sido el proceso de circulación de la peli? ¿Cómo ha sido recibida? ¿En qué contextos ha podido ser mostrada? Bueno, eso por ahora. Pues realmente la película se ha mostrado más en Iberoamérica, ¿cierto? Los países latinoamericanos y España. Y me parece interesante porque son como dos reacciones muy distintas. Pienso que la gente que está en Colombia tiene una relación muy entrañable con la película porque todas tenemos seres queridos que han huido. Incluso a mí me ha gustado extrapolarlo al desplazamiento. O sea, que no solo se piense en la inmigración como la ida a otros países, sino que también podamos pensar esto como los inmensos desplazamientos que hemos tenido en Colombia, toda la gente que ha tenido que abandonar su tierra, toda la gente que ha tenido que ir a otros pueblos, a otros países por la violencia, o sea, la sensación de sentirse desarraigado. Eso me parece bonito, me parece interesante. Y en Latinoamérica he tenido una experiencia realmente muy bonita, pero la gran expectativa que tengo es acá, y sobre todo en Vic, que la vamos a presentar en el Cineclub de Vic el 11 de diciembre. Para mí esa va a ser realmente donde debe estar la película. Claro. Y ojalá podamos encontrar algunos de esos inmigrantes que hace 23 años salieron esas cartas. Uy, para mí sería muy emotivo poder ver a alguien que esté ahí. Y la película, yo creo que emocionalmente conecta mucho. Cinematográficamente, y lo digo muy entre comillas, no es una película espectacular ni que tenga mucha pirotecnia. La película es muy sencilla, adrede. A mí me gusta ser muy austera y trabajar en profundidad, pero con muy pocos elementos. Es una película muy precisa, muy limpia en el sentido de que coge muy pocos elementos para decir algo que yo sí profundamente quería decir. Quería volver a ese lugar siendo otra. Eso me parece fantástico. El cine permite eso, permite volver a un lugar siendo otra. Y eso se nota en el montaje, se nota en la elección del material, se nota en lo que se pretende decir. Bueno, Marta, pues muchas gracias. Yo me siento realmente como muy agradecido por tu generosidad. Yo vi la película el año pasado en el Festival de Derechos Humanos de acá de Barcelona y me conmovió mucho en mi inicio de este proceso migratorio que ha sido también muy intenso. Y agradezco que esa película pueda verse acá y circular. Entonces, gracias por lo que nos compartes, las reflexiones que nos compartes. Y bueno, pues que vaya bien en ese camino que siga. No, gracias a los dos. Yo me siento mucho más feliz y más honrada de hablar con ustedes que hablar con cualquier persona. Y me hace muy, muy, muy feliz de verdad el interés y poder hablar con colegas y además con gente, con colombianos. Me pone muy feliz y me acuerdo también mi época cuando estaba en el CEC, imagínate, Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, que ya no existe, cuando apenas estaba empezando el SCAC, el tiempo, ¿no? Qué tan bonito. Pedro, muchas gracias a vos, de verdad.
y bueno, esperemos a ver qué pasa hoy, ¿no? Cada proyección es un mundo, ¿no? Es una gran sorpresa. Así que muchas gracias a vos también.